presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy, fieles a nuestra costumbre, desde hace unos años, celebramos este desayuno informativo para dedicarlo al análisis de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, con don Pedro Arriola, presidente del Instituto de Estudios Sociales, y don José Juan Toaria, presidente de Metroscopia. ¿Están ustedes muy bien situados? ¿Han pactado o ha sido el natural devenir de las cosas que usted está en el centro derecha y a la izquierda tiene el señor Toaria? No, Digo porque yo estoy más a la derecha de usted. Ha sido por esta entrada vez en la sala. No, es por edad, es por edad. No, pero ha sido más viejo que tú y yo. Bueno, vamos a dedicar este primer bloque, esta vez sin cronómetros, para que ustedes se expresen con toda libertad y espero que con la brevedad aconsejable. El primer bloque dedicado a la valoración general de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, una consideración especial de algunos casos con especial trascendencia simbólica: Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Baleares y Asturias, y la valoración más general de los otros 8 casos. Atención especial también al caso de las elecciones a Juntas Generales, auténticos parlamentos provinciales en la Comunidad Autónoma Vasca, la entrada de Bildu en las instituciones. Por el orden que ustedes quieran. Bien. Bueno, aquí por orden no de antigüedad, sino lo contrario, edad, saber y gobierno, el profesor Toaria, pero yo me llamo Arriola y, por lo tanto, para bien o para mal, nunca saldría senador. Digo, siempre saldría senador y mi mujer nunca, porque empieza por V. Claro. Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecimientos, claro, a los que patrocinan el acto, que nos permiten este encuentro, al Fórum de Nueva Economía, José Luis Rodríguez, por invitarnos, y a todos ustedes por asistir en una mañana en la que supongo que algunos de ustedes se acostaría tarde. Yo no me he acostado todavía, es decir, para mí todavía, yo voy todavía diciendo buenas noches, por razones profesionales que algunos de ustedes imaginan. Entrando en materia, los resultados nos han dejado, creo que, al profesor Toaria y a mí prácticamente sin intervención. ¿Por qué? Porque se nos han adelantado en el análisis los titulares, y eso siempre es maldito. Los medios de comunicación, si ustedes repasan hoy la prensa exclusivamente con los titulares de las portadas, o han oído ya alguna tertulia, o tuvieron ocasión de ver anoche alguna tertulia, o los telediarios, se darán cuenta que ya han acuñado, con distintas palabras, la expresión de lo que fue el día de ayer. Catástrofe, tsunami, barrida y tal. Bueno, nos falta tiempo para el análisis, los resultados todavía están calientes, son provisionales, no olviden eso. Sobre todo a la hora de la configuración del poder, quedará toda una política de pacto. Tendremos que ver el voto de la emigración en el caso de las autonomías, no de los municipios, pero sí de las autonomías, y por lo tanto hay que ser prudentes. Es evidente que en una elección municipal, cuando un partido le saca a otro cerca de 10 puntos, es una victoria rotunda y una derrota clara. De ahí a mayores me parece una exageración. El Partido Socialista mantiene 6 millones de votos. Ya le gustaría al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto en la lista tener 6 millones de votos. Y el bipartidismo imperfecto propio del escenario político español desde hace ya años se ha corregido, ciertamente. La suma de las dos grandes fuerzas políticas suman esta vez menos porcentaje que la vez anterior, pero todavía esto es un bipartidismo corregido, evidentemente. Se han señalado ya algunos factores, algunos muy desgraciados, como los que en el País Vasco y Navarra, pero ojo con el Partido Socialista y sus 6 millones de votos. Hoy sería muy fácil decir, esto está en Almoneda, nada de eso. Siguiente cuestión. Este es un proceso electoral muy complejo. Esto no son unas elecciones. Son 8.116 elecciones, más
13 elecciones en comunidades autónomas, más 3 juntas generales, más 7 cabildos en Canarias y 3 en Baleares, etc. Y entonces el titular, barrida y tal, viene a ocultar realidades muy distintas, que hay que profundizar. Por ejemplo, yo no sé si para ustedes, para mí no tiene sentido sociológico, desde el punto de vista de la sociología electoral, no tiene sentido alguno que el PP tenga desde ayer mayoría absoluta en la ciudad de Córdoba y que el PSOE mantenga con mayoría absoluta la alcaldía de Soria. No tiene sentido. Sin embargo, se produce. ¿Por qué se produce? Porque estas son unas elecciones, las municipales, y nos referiremos mucho a las municipales porque es aquella en las que todos los españoles con derecho a voto estaban convocados a urnas, españoles residentes en España, y algo más de 500.000 extranjeros, frente a las autonómicas en las que hay 4 grandes regiones en las que no están: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. Entonces, es muy importante ver que en las elecciones municipales el peso de lo que llamamos lo administrativo es muy fuerte y el tirón del alcalde o alcaldesa tiene su fuerza. Y el ejemplo, estamos hablando de Soria, por poner uno. Podríamos poner Segovia frente a Jaén, por ejemplo. Por lo tanto, las traslaciones a lo político, porque todo el mundo dice, bueno, esto ya anticipa el próximo triunfo del PP en las elecciones legislativas. Pues alguien lo habrá leído así. Desde luego, yo no. ¿Quiere decir que no se va a producir? No, quiere decir que lo uno no lleva a lo otro, necesariamente. Les recuerdo que hay tal diferencia entre unas y otras elecciones que en el año 99 el Partido Popular y el Partido Socialista empataron las elecciones. Ojo, como ocurrió en el 2003, ojo, como ocurrió en el 2007. Llevamos ya 3 procesos electorales en municipales con práctica empate. Bueno, el PP ganó en las últimas por 7 décimas, el PSOE había ganado en la del 2003 por 4 décimas y el PP había ganado la del 99. Pero el 99 es un año muy interesante. ¿Por qué? Pues porque el mismo día en que se celebraron elecciones municipales y autonómicas, los españoles estábamos convocados a las elecciones al Parlamento Europeo. Y el mismo día, a la misma hora, aquí una urna, aquí otra, el Partido Popular sacó en las elecciones al Parlamento Europeo más de 1 millón de votos, más que en las elecciones municipales. El Partido Socialista también, mucho menor, 130.000 votos, quiero recordar, más en europeas, que son las elecciones puramente políticas, que en las elecciones municipales. Luego, ayer fueron fundamentalmente elecciones municipales. Y no vale más que entenderlas como tal, peras con peras, manzanas con manzanas. Cuando llegue la hora hablaremos de legislativas, de pronto estamos hablando de municipales. Pero el voto no solo sirve para medir los grados de adhesión, afección o desafección con las formaciones políticas, sino también para repartir poder. Y ahí sí que ayer fue un movimiento muy fuerte el que se produjo en el escenario político español. Piensen que si empezamos a leer las capitales de provincias por orden de población, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Las Palmas de Mallorca, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, y puedo seguir, y creo que lleva al 13, al 14 o al 15, el PSOE no es primera fuerza en ninguna. Piensen que ayer salieron, y ahora entro en el campo de las autonómicas, 13 comunidades autónomas tenían que renovar sus parlamentos. El Partido Socialista no ganó en ninguna. Viene de gobernar, sigue gobernando en 5 comunidades autónomas. Algunas de ellas en las que no ganó. Pero también hay que decir que en unas que ganó, quedó primera fuerza, que fue en Canarias, no estaba gobernando. Luego, de 5, 0. Pero es que ni quedar en primer lugar. Entonces, eso es un reparto de poder. Imagínense la fuerza simbólica y de poder real, que significa el Ayuntamiento de Barcelona. Imaginen lo que significa, en mi tierra, el Ayuntamiento de Sevilla. Pero es que en Andalucía no es que sea Sevilla. Es Sevilla y Málaga y Granada y Huelva y Almería y Algeciras y Jerez de la Frontera y Marbella. Los que somos andaluces y estamos conectados con Andalucía, y hoy hay aquí ilustres dirigentes empresariales y de otro tipo de Andalucía,
sabemos lo que significa, lo que ha significado, y no lo digo en sentido peyorativo, lo que allí es, y a la hora de la verdad vota PSOE de Andalucía. El PSOE en Andalucía es algo más que un partido político, es evidente. Eso ayer se terminó. Y eso no quiere decir que el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía o de Andalucía vaya a perder las próximas elecciones autonómicas ni legislativas. Pero el vuelco más importante que se produjo ayer se produjo en Andalucía. Hay quien dice que el cambio viene del sur. Miren, en Andalucía, en el año 2007, en las elecciones municipales, el Partido Socialista aventajaba al Partido Popular en 327.000 votos. Me evito los restos, que son 8,5 puntos de voto válido. Ayer, el Partido Popular aventajó al Partido Socialista en cerca de 300.000 votos. Si a eso unen que en Cataluña la ventaja del año 07, que fue de 641.000, ahora se reduce casi a la mitad, a 357.000, está definido el panorama estrictamente político, desde mi punto de vista, de las elecciones de ayer. Y con esto yo voy a terminar y le voy a ceder. Miren, en el año 2008, el Partido Popular perdió las elecciones, o las ganó el PSOE, mejor dicho, en torno, sin el voto del censo de residentes ausentes, los españoles residentes en España, en torno a los 900.000 votos. En Cataluña, el Partido Socialista aventajó, Partido Socialista de Cataluña en este caso, al PP en 1.100.000 votos. Como diría el excelentísimo señor ministro de Fomento, lo dijo refiriéndose a las elecciones del 2007, cuando comentó aquello de, es que si no hubiera sido por Madrid y por Valencia, el PSOE hubiera ganado las elecciones, claro. Contestaba un amigo mío, y si mi padre tuviera ruedas sería una moto, quiero decir, y si no se hubiera producido los resultados de Cataluña y de Andalucía, el PP las hubiera ganado con ventaja. Ojo que las elecciones hace poco al Parlamento Autonómico de Cataluña y sus resultados. Lo que el conjunto de encuestas muy serias están dando sobre Andalucía, y ayer ya no una encuesta, sino los resultados, significan claramente, al menos en mi tierra, un cambio de ciclo. Y cuando en mi tierra cambia el ciclo de la nación. De tal suerte que, sin entrar en las barridas, los catástrofes y tal, porque, insisto, el Partido Socialista no va a desaparecer. El Partido Socialista ayer, en un momento terrible, tuvo 6 millones de votos, ha aguantado en algunos sitios bastante bien, incluso en Andalucía, en el interior. No va a conservar mucho poder autonómico, es cierto, tiene que pactar con Izquierda Unida para mantener Extremadura, pero necesitamos todavía un periodo de tiempo del que no hemos dispuesto, evidentemente, porque todavía a las 4 de la mañana estábamos leyendo el último consell, en este caso Cabildo, ¿verdad?, de La Gomera y del Hierro, que son tengo mucho cariño, pero es que acaban muy tarde, ¿verdad? Y sí, les digo que lo que parece muy fácil, porque esta mañana nos inundan los adjetivos, no es tan fácil ni tan directo. Que hay cambio, evidente. Formalmente, aquí los listos de la sociología electoral diríamos que son unas elecciones de continuidad, porque el Partido Popular ya ganó las elecciones municipales y autonómicas del año 2007. No son de continuidad, porque no es lo mismo 7 décimas que 9,7 puntos, porque no es lo mismo una ventaja de 155.000 votos que una ventaja de 2.200.000 votos. Claro, eso es la dimensión del triunfo, es lo que marca. Y después, como decía antes, el reparto del poder. Bueno, yo ahí me quedo, porque además, tanto el profesor Tovaria como yo, visto la claridad de algunas cuestiones y, sin embargo, la dificultad de otras, creíamos conveniente no dedicarle mucho tiempo a nuestra intervención y que pudiera haber, no sé si te parece, moderador, sí, el máximo de preguntas posibles. Gracias, Pedro. En efecto, voy a empezar diciendo eso. Bueno, primero dando las gracias a ustedes por su asistencia, a los que hacen posible este acto y a José Luis Rodríguez, que nos convoca periódicamente. Habíamos hecho un pequeño guión previamente, claro, a saber el resultado de las elecciones,
pero como dice Pedro Arriola, lo mejor es hacer una breve intervención cada uno de nosotros, o comentar algún pequeño detalle más y dejarles que nos hagan preguntas, si podemos buenamente las contestamos, y si no, pues entre todos hacemos como que las hemos contestado, ¿no? Yo creo que lo que dice Pedro, una vez más, es sabio y es prudente y es correcto. Quizá en su caso un poco demasiado prudente. Yo creo que decir que ha sido un tsunami no es una exageración. De hecho, un periódico como El País, que no es precisamente tildable como periódico ligado directamente, ideológicamente, al partido que ha ganado estas elecciones, no puede ser más rotundo en su titular, y lo que ha habido ciertamente es un corrimiento de tierras. Yo añadiría únicamente que anunciado, por hacer una pequeña cuña publicitaria para el oficio al que tanto Pedro Arriola como yo pues nos dedicamos, y algunos otros colegas más. Es decir, casi todos los sondeos habían predicho que algo así podía ocurrir. En algunos casos, provocaba incredulidad, en algún otro caso ha provocado una especie de sondeos para demostrar que estábamos equivocados y que nos cegaba no sé qué afán de no querer ver las cosas como tendrían que ser. Lo cierto es que en conjunto los sondeos, una vez más, pues han anticipado muy claramente que la sociedad española estaba virando en una dirección distinta a la que había sido hasta ahora. Pedro ha señalado los puntos simbólicos, yo creo, más significativos. Cuando El País titula "El PP arrolla al PSOE en toda España", no exagera. Hombre, queda una pequeña aldea, como en los cuentos de Asterix, que es Extremadura, pero además por los pelos, y todavía el recuento no ha terminado. No ha terminado, pero sabemos que sí, que va a ser 32 el PP, 30 el PSOE y 3 la Izquierda Unida. Pero bueno, ha sido un retrato tan ajustado que era imposible, y ahí tuvimos ocasión, Pedro y yo, como tantas otras veces, de debatir. Estaba tan ajustado que era imposible con ninguna encuesta determinar, pues la diferencia final va a ser mínima, quién podía ganar. Podía ser 33-32 o 32-33. Más claro estuvo siempre en los sondeos, aunque alguien lo cuestionara, el caso de Castilla-La Mancha, que es un caso, como ha dicho Pedro, de esos casos que sociológicamente deberían tener una dirección históricamente, y políticamente han tenido otra. Él ha citado algún caso, el caso de Jaén, el caso de León, por ejemplo, que ha ganado el alcalde de León, es del PP, rompiendo una trayectoria hasta ahora en el sentido opuesto. El caso de Sevilla, paradigmático, el hecho de que en las 8 capitales andaluzas el alcalde sea alcalde del PP, que en 31 de las 50 capitales el PP sea la fuerza más votada y tenga mayoría absoluta en las ciudades, que en Barcelona se ponga fin a la hegemonía hasta ahora ininterrumpida del PSC gobernando la ciudad, que el PP se haya mantenido en los sitios donde no gobernaba de forma muy digna, por ejemplo, en las Juntas Generales Vascas, que yo creo que son probablemente el mejor indicador, quizá mejor que las municipales, para ver la implantación de cara a unas posibles elecciones autonómicas y quizá generales de los distintos partidos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las municipales, en que hay un factor localista muy fuerte, hay partidos o hay agrupaciones independientes o personalistas que pueden hacer que el voto se disperse un poquito más. En las elecciones a juntas generales, que son realmente parlamentos, como ha dicho nuestro moderador, parlamentos provinciales, pues el voto es mucho más paralelo al esperable en unas elecciones autonómicas, ciertamente, y en unas elecciones generales. Y ahí, por lo que se ha producido, como ha indicado Pedro, es una auténtica, no sorpresa, porque también los lo anticipaban, pero no esa magnitud, es que Bildu se ha convertido en la segunda fuerza, a costa fundamentalmente de los votos o de los junteros. Como saben, en el País Vasco, cada provincia o cada territorio, cada herrialde, como lo queramos llamar, tiene un nombre distinto. Entonces, unos sitios son procuradores, otros son apoderados junteros, y en otros son apoderados. Bueno, para simplificar, junteros, el número de junteros que ha sacado Bildu es 45, superado solo por el PNV, que tiene 49, pero que pierde 5. En tercer lugar quedan empatados el PSE con 28, perdiendo 16, y el PP, que con 28 solo pierde 1. Es decir, el PP ha aguantado el tipo en el País Vasco en las Juntas Generales, y la subida de Bildu es básicamente capitalizando todos los votos o todos los
escaños o junteros que habían conseguido en las anteriores elecciones ANV, que ya saben que tuvo, en algunos sitios estuvo legalizada, en otros no, en fin, más EA, más lo que le ha mordido, evidentemente, al propio PNV y lo que ha perdido el PSE. Es decir, el mapa ha cambiado allí, pero por último, quizás sea una señal también, aunque pueda no gustarnos visto desde Madrid, pero visto desde el País Vasco, los sondeos que hemos hecho indican que la mayoría de la población vasca consideraba que era una buena noticia que Bildu pudiera presentarse e incluso pensaba así el 25% de los votantes del Partido Popular. No es lo mismo ver las cosas desde aquí que verlas desde allí. No es lo mismo decir desde aquí que las cosas deben ser de una manera que aquellas personas, y principalmente los militantes del PSE y fundamentalmente del PP, que se han jugado literalmente la vida durante mucho tiempo, de una perspectiva muy distinta a la que podamos tener aquí. Yo creo que hay que respetar y darles un margen de confianza en su valoración y, sobre todo, un tributo de admiración por lo que han aguantado y por lo que han conseguido. Y, por último, pues ha habido aquellos sitios donde, sin arrollar, el PP de pronto pues, ha aparecido como primera fuerza, aunque tenga que pactar para gobernar. Caso de Aragón, donde también los sondeos indicaban que Luisa Fernanda Rudi ganaría con claridad, no tanto como para tener mayoría absoluta, pero sí con el apoyo de algún otro partido, posiblemente el PAR, podría volver a gobernar en Aragón, el PP. Asturias, donde bueno, se ha visto que incluso con una escisión, pues la fuerza del voto sociológicamente popular, porque no voy a entrar aquí a estas horas en que Pedro no ha dormido, yo muy poco, y ustedes probablemente tampoco mucho, discutir si la escisión de Álvarez Cascos del PP es ideológica o simplemente es personal. Yo creo que, bueno, sociológicamente han apelado a un mismo electorado y juntos, pues bueno, arrollan en la región. Cantabria, donde el PP ha arrollado y donde tiene mayoría absoluta y pone fin al gobierno del Partido Regionalista Cántabro apoyado en el PSOE, en Baleares, donde ha sido espectacular el corrimiento de tierras, y en Canarias, como te había indicado Pedro. Entonces, bueno, además luego hay sitios donde ya gobernaba, por ejemplo en Rioja, donde gobierna todavía con más fuerza, en Madrid, donde a pesar de el posible y probablemente exagerado impacto mediático de los acontecimientos de los últimos días, pues tanto en el ayuntamiento como en la comunidad se ha producido pues, otro resultado que sería espectacular si no fuera porque ya es rutinario prácticamente, en Murcia, donde ya no se puede sacar más, yo creo, más distancia, y en Castilla y León, donde ocurre prácticamente lo mismo. Pedro ha dicho muy prudentemente, y creo que con razón, que peras son peras, manzanas son manzanas, que las elecciones autonómicas y las municipales son una cosa, las generales son otras, y con ese archivo que tiene en la cabeza, que es un disco duro que tiene su peso en oro, pues nos ha contado cómo en otros procesos anteriores interpretar lo que ocurre en este tipo de elección como una prognosis o un anticipo de lo que puedan ser las generales es muy arriesgado. Yo me atrevería a decir que en este caso es mucho menos arriesgado. No voy a decir que esto anticipe que este mismo tsunami se va a producir en unas generales, pero qué duda cabe que abre un escenario inédito. En Andalucía preguntamos a los andaluces en un sondeo de Metroscopia que si el PP ganaba la alcaldía de Sevilla, pensarían que eso era una indicación clara de que Andalucía en las próximas elecciones del año que viene tendría un gobierno popular. Y el 56% contestó que sí, incluso el 52% de los votantes del PSOE. Bueno, esto es la impresión de los andaluces, no están convocados hasta las elecciones autonómicas todavía, pero sí da una pista de que, como también ha dicho Pedro Arriola, el aire ha cambiado, digamos, el clima ciudadano ha cambiado también y lo ha hecho de forma muy rotunda, muy clara, que por más que, como vuelvo a decir, estuviera ya más o menos anticipada en los sondeos, bueno, una cosa son los sondeos y otra es la realidad. Los sondeos, por último, como ustedes bien saben, les damos un valor y una importancia excesiva, sencillamente porque es algo muy frágil, que requiere mucha prudencia analizándolo, porque en última instancia se basa en intentar estimar qué es lo más probable que acaben haciendo los ciudadanos a partir de lo que buenamente acceden a contestar a aquellos que acceden a responder la pregunta cuando se les hace de a quién van a votar y si van a votar. Claro, con ese tipo de material ninguno de ustedes invertiría en bolsa ni haría nada arriesgado. Y sin embargo, con ese tipo de material tan frágil, tan
tampoco en fin, tangible, es con el que tenemos que trabajar, y la verdad es que bueno, pues, los datos demuestran que al final entre todos hemos conseguido una cierta experiencia para no errar demasiado. Yo creo que lo dejamos aquí. Y sí. Profesor Arriola, usted que sabe y que influye mucho, ¿cree que el Partido Popular pactará con Cascos para gobernar el Principado de Asturias? Y si el PAR apoyará la investidura o un gobierno de coalición en Aragón. ¿La pregunta es del moderador o se la han transmitido? La han traído, ¿no? No, al que la haya hecho, que debe ser un periodista, le diré que no sería un buen periodista si no aprovechara la ocasión y hacer esa pregunta. Y yo sería un pésimo profesional del asesoramiento si la contestara, porque tendría que dejar mi trabajo de forma inmediata. Eso tiene una ventaja cuando hay dos, y es que yo no puedo hablar para nada en nombre del Partido Popular, pero el profesor Toaria, que no tiene ninguna vinculación ni contractual ni de ningún otro tipo, más que esporádicas cuando alguna vez se le encargan encuestas, pues puede decir lo que mejor le parezca sobre el camarada Casco y los pactos y tal y cual, ¿no? Profesor Toaria. Yo empezaría felicitando a Pedro Arriola por el Betis, que ha subido a primera. Es verdad, es verdad. Pero, en fin, por no desviarnos, vamos, yo creo que sociológicamente está claro. Otra cosa es que los personalismos, que en política a veces son importantes y son muy perturbadores, lo hicieran imposible. Yo creo, sinceramente, que carecería por completo de sentido que no hubiera ese pacto, de una forma o de otra. Bueno, pues seguimos. Valoración general de los resultados, más concretamente de las elecciones municipales. Consideración especial de Barcelona y Sevilla. Breve referencia a Madrid y Valencia. Y quizás a alguna ciudad más de posible significación emblemática. Por ejemplo, las ciudades de Galicia, donde parece que el que ha ganado las elecciones es el efecto Rajoy o el efecto Núñez Feijóo, si lo quieren decir de otra manera. Bueno, yo entro en el análisis, insisto que hoy no, pero bueno, por lo menos la impresión que tenemos de los resultados en esos grandes municipios, estábamos notando. Vamos, lo ha dicho el profesor Toaria y yo quiero enfatizar. Sorpresa de los resultados. No hay sorpresa en los resultados. Decía el presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, en plena campaña, los resultados electorales van a sorprender a todos los del Partido Socialista. Pues no sé a quién habrán sorprendido. Algunos sin duda, porque hoy he visto comentarios en algunos medios muy elocuentes. No habíamos sido capaces, o no habían sido capaces los suministradores, pero yo me corresponsabilizo, igual supongo que en el Partido Socialista, los que estén en los gabinetes de análisis, se corresponsabilizarán con sus proveedores de lo que hemos dicho. Nosotros preveíamos un 7,7, un 7,8, un 7,6 y finalmente ha sido el 9,7. Con encuestas muy serias hechas hace 2 meses y tal, bueno, lo que sirve para ultimar los diseños de una campaña. Las campañas, como ustedes saben, se diseñan con mucho tiempo y tienen el valor que tienen. Esto era algo que ya venía hace tiempo marcando. Digo por Barcelona. Pues es que el SIS, si uno coge el Centro de Investigaciones Sociológicas, las tripas del SIS, y se olvida de las estimaciones, estaba ahí el resultado de Barcelona. Y el profesor Toaria aportó información sobre Barcelona y cuando yo tuve que informar a quien tenía que informar, dije, en Barcelona va a ocurrir esto. Y estaba clavado. Y desde luego yo no tengo bola de cristal alguna. Es que venía mucha información en ese sentido. Sevilla sí me sorprendió. ¿Para qué? En mi pueblo sí me sorprendió. Hace pocos días estábamos aquí mismo con el hoy alcalde electo de Sevilla. Y aquel día me agradecía que yo le había transmitido el día antes o y tal, que estaba Mariano Rajoy en Sevilla, y cuando terminé una encuesta, las tripas de una encuesta potente, pues dije, Zoido va a ganar. Y como Mariano estaba por allí, pues le mandé un mensaje, dale la enhorabuena a Juan Ignacio que va a ganar y tal. Y le dije 17-18. 18 muy entrado, pero como somos prudentes, eché hacia abajo. Lo de 20 no ha sacado nunca en Sevilla el Partido Socialista, ni en los tiempos de Felipe González, 20 concejales en el Ayuntamiento de la ciudad.
Nunca. Eso ha sido sorprendente. ¿Pero por qué lo sacáis? O sea, lo sacas tú, lo saca el... Porque son ciudades simbólicas. Porque en Barcelona, desde el año 79, ha gobernado siempre un alcalde del Partido Socialista. Nunca en solitario, siempre compacto, pero siempre un alcalde socialista. Y cuando se pierde, tras 7 años, que allí el que se llevó muchos años fue Pujol, cuando se pierde la Generalitat y además se pierde la capital de Cataluña y se tiene que afrontar un congreso del Partido Socialista de Cataluña de renovación, las cosas se complican mucho, mucho. Entonces, es una ciudad simbólica, es una ciudad muy importante, la segunda capital de España en peso demográfico, y ya después cada uno que le haga las calificaciones que quieran y tal, igual que Sevilla. Pero a mí me gustaría, si me permite, José Luis, introducir un tema. Porque el detalle de aquí ganan, aquí pierden y tal, pues bueno, lo tienen ustedes en los papeles en cuanto salgan de aquí, si es que no se lo han leído ya esta mañana. Pero a mí me gustaría introducir como elemento de reflexión el por qué. ¿Por qué pasó lo que pasó el 22 de mayo? Yo tuve que escribir un informe hace años, en otros momentos, que decía ¿por qué pasó lo que pasó el 14M? Bueno, ¿por qué pasó lo que pasó ayer? ¿Es sorpresa? ¿Por qué decimos aquí los listos que no ha sido una sorpresa? ¿Es porque las encuestas, solo nos fiamos de las encuestas? ¿Creemos que porque José Luis Rodríguez Zapatero se va o no se va, esas cosas cambian? Como algún presidente autonómico llegó a intuir y a intentar influir en el pensamiento y en la acción del presidente del gobierno. Miren, hay una perogrullada que les transmito. 2 acontecimientos sociales separados por el paso del tiempo, hay un hecho que los diferencia, el paso del tiempo. ¿Qué pasa entre el 2007 y el 2011? ¿Cuál es el escenario en que nos estábamos desenvolviendo? ¿Saben ustedes cuál era el índice de paro de abril del 2007? El profesor Montoro, que está aquí, sí. Yo lo tengo que mirar. El 8%. ¿Saben ustedes cuál fue el del mes pasado? El 21,3%. ¿Saben ustedes eso que es una cifra fría? Lo que significa, pues que de 1.760.000 parados que había hace 4 años, el mes de abril de este año, mes pasado, había 4 millones, mejor dicho, el primer trimestre, porque es la EPA del primer trimestre del año, la media del primer trimestre, 4.910.000. Si quieren ustedes, hago la diferencia, pero está muy claro. Son 3.200.000 parados más. En 4 años. Y si nos fijamos en el empleo, en los ocupados, durante ese periodo de tiempo, perdón, se han destruido 2.200.000 puestos de trabajo en España. Y además, la población española, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, se ha incrementado, la población residente en España, en 2 millones de personas. Fíjense, crece la población, crece también la población activa, por eso la cifra de parados es mayor el crecimiento que la caída del empleo, se destruyen 2.200.000. ¿Y eso es solo lo que pasa? ¿Y por eso pasa lo que pasa? No. Cuando a los españoles se le piden que califiquen la tarea del presidente del gobierno y tal, pero los listos de estas cosas solemos decir que explican mucho las decisiones, las actuaciones, las motivaciones del voto, algunas calificaciones. ¿Cómo calificaría usted la situación económica? ¿Cómo calificaría usted la situación política? ¿Cómo se ubicaría usted en la escala izquierda-derecha? ¿Cuáles son los principales problemas del país? ¿Y los que a usted le preocupan más? No le podía cansar. Pero solo alguna cosa. La situación económica en España en el año 2007 solo era mala o muy mala para el 25,7% de la población. Redondeando, el 26%. Estoy dando cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, que están a disposición en la red de todos ustedes, solo tienen que entrar. ¿Saben ustedes cuál era la última que hemos visto? En el CIS,
el profesor Toaria en algunas investigaciones le mete 5 puntos más. El 78% de los españoles creen que la situación es mala o muy mala. Pero fíjense, de los que se declaran votantes socialistas, el 73% creen que es mala o muy mala. Frente, insisto, gracias, frente al 25,7% de hace... Pero lo que más, hasta a mí, me sorprendió, es cuando cuando observé, bueno, ¿y cuáles son los principales problemas del país? Bueno, ya saben ustedes que el paro está brutal, ¿no? ¿Saben ustedes cuál era la percepción que tenían los españoles sobre el paro en el año 2007? Hoy es el 80 y tantos, no llegaba al 17%. No llegaba al 17%. Claro, si a eso le une, y ya empezamos con la política, ¿y cómo calificaría usted la gestión del PSOE en el gobierno? Teniendo en cuenta que en el 2011 está en el gobierno, pero también lo estaba en el 2007, los cambios vuelven a ser absolutamente espectaculares. El mala, muy mala, está en el 58% y un 34% de los votantes socialistas lo piensa así, y en el año 2007, que era todavía año de bonanza, etcétera, la calificación del gobierno era infinitamente mejor que ahora. Y le podría decir igual sobre el grado de confianza en el presidente y tal. Es decir, la perogrullada, dos cosas separadas por el tiempo y no ha hecho que la diferencia. No solo en este caso el paso del tiempo, todas las circunstancias socioeconómicas, sociopolíticas, se han transformado en la percepción de los ciudadanos de manera muy negativa. Por lo tanto, sin duda alguna, las percepciones, aquí hay ilustres compañeros del campo del spin doctor que llaman los norteamericanos, del asesoramiento en materia electoral. Sin duda alguna que las motivaciones del voto son muy fuertes. Pero miren, yo aprendí hace ya muchos años, precisamente de algunos expertos extranjeros, que lo que llaman ellos el feel good factor, los anglosajones, aquello que Aznar llamaba la España va bien, que es una cierta sensación de bienestar y de que las cosas pueden circular por ese camino, suelen acompañar al éxito y su ausencia al fracaso electoral. Y segundo, en España, cuando se ganan unas elecciones, normalmente se gana dos. Bueno, hay gente que gana y no para de ganar, como mi amiga Rita, la alcaldesa de Valencia, que yo no sé ya cuánto tiempo lleva. Pero normalmente dos por lo menos. El año 2007, 2008, el PSOE, tras 8 años en la oposición, estaba en su primer mandato. También en lo que se produjo ayer tiene que ver el que ya el gobierno de Rodríguez Zapatero y José Tal. Y por otra parte, no son solo las circunstancias económicas y la crisis, como se dice. Está muy estudiado y yo recomendaría ver los gráficos de cualquier medio, pero como el profesor Toaria está aquí, le haremos propaganda y diremos de los que él publica. Miren lo que dicen los españoles, perdón, no las encuestas, lo que dicen los españoles en los 3 últimos años. Y miren cómo se va abriendo, este papel se va a quedar ahí. Miren cómo se va abriendo la brecha. Y cómo hay momentos en el que un cambio de gobierno resulta que da un saltito y dice, bueno, dura un mes. Lo que también los anglosajones llaman el momentum F. Dura un mes. Y de pronto Zapatero dice, pues yo ya no me voy a volver a presentar. No dura ni un mes. Dura 15 días. Y se queda el efecto y está medido en cada una de las cosas. ¿Y dónde están los saltos? ¿Es solo la crisis? No, la crisis tiene mucha importancia. Pero miren el mes de mayo de 2010. Miren atentamente qué ocurrió en el mes de mayo de 2010. Porque hasta entonces estaba perdiendo votos y apoyos del Partido Socialista, digamos, con un amplio espectro. En esa época, y ustedes recuerdan lo que pasó, empezó a perder a raudales votos propios. Votantes socialistas, que llamaríamos poco ideológicos, más el votante del dúo D, es usted que me da, yo que le doy, el votante económico, esto todo, muchos cambios. Y eso solo se recupera si de lo que hemos hablado antes, la gestión, tal, cambia. Es decir, no solo es la situación, es la respuesta, no entraremos si hubo mentira o engaño,
El caso es que no se correspondía con la realidad las afirmaciones rotundas, aquí no pasa nada, estamos en el mejor de los mundos, esto es un bache circunstancial y tal. Y la gente se lo creyó, mucha gente se lo creyó. Esos que se lo creyeron, esos, no los otros, no los escépticos, no los que dicen, no, esto tal, o que desde una posición ideológica confrontaban. No. Esos que se lo creyeron, les va a costar al PSOE mucho trabajo recuperarlo. Y después está la respuesta. A veces en política hay que hacer unas cosas espantosas, pero un partido socialista congelando las pensiones y reduciendo el sueldo de los funcionarios, con lo que habían dicho, pues crea en sus votantes cierto estado de conmoción. Por lo tanto, esto no es magia, esto no es que de pronto unas campañas magníficas. Las encuestas de las que estamos hablando eran del mes de febrero. No es que estuviéramos en pre-campaña, es que el común de los ciudadanos no estaba para nada metido en esa historia. Que han dicho lo que ha salido ahora, ¿verdad? De tal suerte que, sí, es muy importante lo de Sevilla, es muy importante lo de Barcelona, es muy importante. Pero yo me gustaría, por lo menos introducir como tema de debate, lo importante es lo global. Y lo otro son expresiones, que son muy simbólicas, porque no se habían producido, pues fíjense cómo estoy yo, hombre, por Sevilla, ¿no? En mi pueblo se han hecho muchas barbaridades, ¿eh? Y espero que se puedan corregir. Digo barbaridades que no tienen mucho que ver a lo mejor con la corrupción, digo con la estética de la ciudad, por Dios. Y estoy muy contento que haya ganado Juan Ignacio. Pero no pasan de ser, desde nuestro punto de vista, anécdotas. Lo importante es el fondo de la cuestión, lo que subyace en los cambios importantes en cuanto a la dimensión de la distancia entre uno y otro partido de ayer. Profesor Todavía. Muy brevemente, yo creo que Pedro les ha dado una pequeña síntesis, una pequeña lección de sociología que es muy importante que recordemos, porque siempre cuando hay una lección, el día siguiente, el interés mediático y el interés más perentorio es los resultados. Y nos olvidamos, como les ha explicado Pedro, que esto es el punto final de un proceso. Es decir, hay mucho dominguero en esto de las encuestas electorales, es decir, hay los montañeros de verdad que todos los domingos salen al campo y luego hay el dominguero que un día se pone y además ella se rompe la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, solo se puede tener una elección si previamente tienes un acopio de información que te permita contextualizar las pautas que están emergiendo, detectar qué es lo que está cambiando y entender en ese contexto los posibles resultados, que es lo que Pedro les acaba de contar. Es decir, no hay nada más erróneo que pensar que una encuesta electoral es una unidad en sí misma, autocontenida. Se hace una encuesta electoral y tengo toda la información que necesito. Quien se fíe de eso, lo más probable es que se equivoque gravemente. Una encuesta electoral tiene que siempre situarse en el contexto de otra serie de sondeos que tengan una amplitud de miras mucho más amplia, que no solo pregunten por la intención de voto o por la evaluación de líderes, sino por situaciones, como les ha contado Pedro Arriola, de la vida cotidiana. Les voy a contar simplemente una anécdota y con esto, para no pasarnos el tiempo, termino. Bill Clinton, cuando en su primer mandato mandó a su sociólogo de cabecera, al que envidio cordialmente, que le hiciera una encuesta semanal, donde no se preguntaba prácticamente nada de política, se preguntaba de todo lo preguntable. Al cabo de 2 años, Clinton cuenta que, claro, conocía al ciudadano medioamericano perfectamente. ¿Por qué? ¿Para gobernar según encuestas? Para nada. Es que siempre es mucho más fácil hacerte entender y explicar y hacerte comprender por alguien a quien conoces bien que por un desconocido. Descodificas mucho mejor los gestos, las actitudes, las predisposiciones de alguien que conoces que alguien que te es perfectamente ignoto. Por eso, lo que Pedro ha dicho, basado en su propia experiencia, porque él predica con el ejemplo, para entender algo tan puntual, la punta del iceberg, como es un resultado electoral, hay que acopiar antes la máxima información posible sobre la sociedad, sobre los cambios profundos que están amasando y que están poniendo en marcha las ruedas que pueden acabar cristalizando en un determinado resultado. Pero también les ha advertido contra el determinismo sociológico, es decir, no basta con que haya una serie de procesos sociológicos para que eso cristalice inevitablemente en un resultado. Hay la mediación política que es imprescindible y que es fundamental, la gestión, como él ha dicho. En este caso, él, por prudencia y por ese papel que se ha autoimpuesto de ser prudente, dado que su papel es complicado,
pues no ha dicho lo que yo voy a decir, porque yo no tengo esa limitación. En este caso, los factores estaban ya en una dirección, hubieran podido ser reconducidos con una actuación de gestión política distinta. Entonces, yo creo que aquí ha habido dos factores, una tendencia social que iba en una dirección y una falta de respuesta adecuada por parte de quien está en el Gobierno, claro, que es quien tiene la iniciativa de responder a las situaciones sociales, que fuera la adecuada para recanalizar, conducir, por lo menos parar, frenar o incluso revertir esas tendencias sociales. Ha sido un fallo clamoroso de liderazgo, por decirlo en dos palabras. Bueno, vamos a ir ya con las preguntas que nos han llegado. Yo les pediría en estos casos, para que haya más oportunidades, la mayor brevedad posible, hechos ya los análisis generales suficientes. 15M. Fernando Jáuregui, director de Diario Crítico, dice: la bastante elevada participación, el triunfo clarísimo del Partido Popular, significa que lo de Sol y otras plazas no ha tenido trascendencia alguna. ¿Cuál es su opinión como sociólogos ante la plataforma Democracia Real Ya? Hay otras preguntas en relación con ese tema. Antonio Lamela, del estudio Lamela, ¿a quién ha perjudicado más el movimiento 15M? Bueno, lo último. Lo primero, en 59 segundos, de ninguna de las maneras. El profesor Toaria, que tiene una gran capacidad de síntesis, quizás yo no. Lo segundo, siempre al Gobierno. Recuerden aquello, il piove por Gobierno. Digamos, exaltación de la ocupación de los lugares públicos. Digo exaltación no por los ocupantes. Esta campaña electoral, que empezó haciéndole una campaña brutal de todos los medios de comunicación a Bildu, que sí tienen relación con el resultado, claro que sí. El grupo más publicitado no se ha tenido que gastar nada en publicidad. Ha terminado con el movimiento del 15 de mayo. Y eso, después le darán 70 vueltas. La culpa, si ha tenido alguna, que yo creo que no muchas, la ha tenido. Ahora bien, después está la pregunta más profunda que hacía, creo que era Jáuregui, ¿no? Eso no se puede contestar en 59 segundos. Solo diré, desde mi punto de vista, por lo menos, que menos condescendencia y paternalismos y tal y cual, todo. Eso es la expresión, y no estoy con lo que las ciudadanas y ciudadanos que puedan, soy políticamente correcto, que pueda ver en la Puerta del Sol o en Valencia y tal. No, con lo que eso significa es la punta de un iceberg, si ustedes quieren, es una mancha en la piel. Cuidado, que a lo mejor hay un carcinoma. Decía el profesor Toaria, y metiendo un poquito en esto, es que no se pueden estudiar solo a mí lo que menos me importa de las encuestas que dice que usted aquí, él lo sabe, los resultados electorales. Si eso me lo voy a saber, me lo van a decir los ciudadanos dentro de una semana. Es todo lo demás, con lo que trabajo es con todo lo demás. Bueno, pues las investigaciones cualitativas vienen hace años, detectando un rum, ¿verdad? Un malestar, un cáncer social, que sería ahora mismo muy largo y tal, y que espero que todos los dirigentes, y no solo los políticos, sean capaces de entender. Lo mismo que espero que todos los que están convocados y reunidos en España no olviden que ayer 20 y tantos millones de españoles con derecho a voto también se concentraron en torno a las urnas. Y que en un sistema de libertades, no digo ya democrático, en un sistema de libertades eso tiene su peso. Sí, muy brevemente, la segunda pregunta la ha contestado Pedro, coincido con él, creo que perjudica sobre todo al PSOE, al que está en el Gobierno. La primera, ¿qué significa el 15 de mayo? No lo sabemos muy bien, como también ha dicho Pedro Arriola y coincido con él, creo que es un síntoma importante. Lo que pasa es que lo que era una marejada anteayer, hoy ante el tsunami, pues parece que ha quedado anegado temporalmente. El tema está ahí, sin duda, como en la metáfora que ha dicho Pedro, muy correcta, puede ser una mancha en la piel, puede ser un síntoma más grave. Yo creo que es un síntoma más grave, hay un run, justamente por eso, viendo pautas de encuestas de hace mucho tiempo, hay un malestar con la forma de hacer política en esta sociedad. La gente, la sociedad española, se identifica muy fuertemente con la democracia, se identifica muy fuertemente con el sistema de partidos, se identifica muy fuertemente con las instituciones de nuestra Constitución, pero está muy descontenta con los modos en que en los últimos años se han conducido en general la clase política. Y por señalar con el dedo, claro, a los principales protagonistas, que son los que tienen más fuerza mediática,
PSOE y PP. De hecho, en este momento hay una nostalgia muy fuerte en la sociedad española. El 75% considera que haría falta una segunda transición solo en los modales. Cuidado, la sociedad española no está pidiendo una marcha atrás y volver a empezar. Lo que pide es que rebobinemos al espíritu de la transición, a ese espíritu de pacto, de consenso, de capacidad de negociar, de respeto mutuo y de abrir los partidos, abrir la vida política a problemas que cuando hay mucho enfrentamiento, las posturas se rigidifican, la capacidad de escuchar al contrario disminuye, la capacidad de dar la razón al otro desaparece, y eso tiene como consecuencia colateral que muchos problemas intersticiales, aparentemente pequeños, se enquistan y no encuentran solución. Yo creo que el 15M, la salida lógica, ideal, pensable, sé que utópica también, sería que acabara convirtiéndose en un momento regenerador de los dos grandes partidos. Digo utópica porque ellos mismos ahora están en la línea de decir que no quieren saber nada de los grandes partidos. Bueno, eso les condena tarde o temprano a la desaparición o a la irrelevancia. En cambio, si optan por convertirse en fermento regenerador de dentro del partido, yo creo que eso tiene sentido. Hay una cosa esperanzadora, que es el primer movimiento de este tipo, que primero claramente no es violento, segundo que es claramente político, si bien entiendo que es una dirección que no es del todo la que debe ser la correcta. Tienen que incidir en la política real, que es la que ya existe. Democracia real ya hay en España, que es imperfecta, sí, pero no es irreal. Antonio Sampedro les pregunta sobre qué les parece la comparecencia del presidente y secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer. Le echó la culpa, dice Antonio Sampedro, a la crisis como si fuera una catástrofe natural, imprevisible e imposible de gestionar, impedir y aliviar. ¿Cuáles creen que serán los efectos inmediatos? ¿Precipitará el PSOE la sustitución de Zapatero como secretario general del partido, elecciones generales anticipadas? Margarita Sáez Díez dice: la petición del Partido Popular de elecciones ya podría evolucionar hacia la presentación de una moción de censura contra Rodríguez Zapatero. Les están pidiendo ya que no sean solo sociólogos, sino te tocan todas, ¿eh? Te toca, no, Si, yo puedo. Si debo saber, no te felicito por el Betis, claro. Alguna cosa puedo decir, ¿no? La petición de elecciones anticipadas. No es verdad que el Partido Popular lanzara ayer el eslogan de las elecciones anticipadas. Yo estaba allí. Se dijo formalmente en tiempo y lugar en el Congreso de los Diputados. Debate del Estado de la Nación, mes de julio del 2010. Casi textualmente les podría decir: señor Rodríguez Zapatero, creo que por su bien, por el de su partido y por el conjunto de España y de los españoles, convendría que disolviera usted el Parlamento y convocara elecciones generales. Julio del 2010, está el diario de sesiones para comprobarlo. El presidente del Partido Popular, que es quien puede hacerlo, lo hizo en tiempo y forma. Tampoco es cuestión de que lo esté repitiendo todos los días. No entro yo en sí, no entro, claro, evidentemente, cada uno tiene sobre eso el pensamiento que quiera. Unos estarán de acuerdo, otros, pero no es una cuestión de hoy, por estos resultados. No. Se fue al Parlamento en el debate de la Estado de la Nación y lo dijo en razón de una serie de circunstancias que hoy no están sino peor. Yo no puedo entrar en las otras consideraciones. Vi ayer al presidente del Gobierno, evidentemente, con mucho interés. Me pareció una intervención larga. Creo que la idea fuerza que quería transmitir es: a mí no me afecta, yo tengo unas responsabilidades, tengo una mayoría, fui elegido por 4 años y voy a estar hasta el final. Me parece que fue lo que intentó decir y lo dijo, y al menos yo lo entendí así. Las otras consideraciones, en razón de mi trabajo, no. Qué bien que me han hecho esta pregunta, pero yo no puedo contestarla, pero tengo aquí al defensa central, que es el profesor Toaria, que evidentemente lo va a hacer con mucho gusto. Con mi envergadura física es lo que me va a ser defensa central, vamos. Vamos, yo creo que la intervención de Zapatero fue impecable hasta que empezó a empantanarse. Empezó con elegancia, reconociendo y felicitando al ganador. Tuvo además la valentía y la honestidad de ser él quien diera la cara, no delegar en cualquier otra persona del partido, y al final se empantanó porque lo que había sido una intervención impecable, entiendo, pues empezó a derivar hacia una larvada o latente justificación hacia las condiciones. Bueno,
Yo creo que en ese sentido, a partir de ahí, creo que eso embarranca un poquito. No fue muy larga, pero esa parte final yo creo que es equivocada. Hoy Fernández Vara en la radio ha dicho claramente algo hemos hecho mal y la culpa no es solamente de las circunstancias. Creo que eso es más correcto. Hubiera redondeado su intervención diciendo no solo citar al partido que ha ganado, reconocer la rotundidad de la derrota, sino decir además, evidentemente me han mandado un mensaje, me he equivocado, analizaré qué es lo que hemos hecho mal. Segundo, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? No tengo ni idea, supongo que ninguno de vosotros, es pura especulación y no voy a entrar en ello. Probablemente lo menos prudente y lo menos sensato es en caliente tomar decisiones, nunca se deben tomar decisiones en caliente, ¿verdad? Segundo, tienen un panorama complicado porque en teoría hay una hoja de ruta marcada, hay unas primarias que se van a convocar, ya hay ruidos de que si la forma de evitarlos es hacer una cosa o hacer la otra, bueno, está por ver. Y en tercer lugar, pues sí es cierto que el PP, es verdad, no ha pedido elecciones anticipadas, no creo que deba tener prisa tampoco por ello, entre otras razones porque, en fin, querer heredar demasiado pronto una situación tan complicada, pues uno lo hace por responsabilidad política, pero no es algo muy deseable. Entonces, en este momento yo creo que eso no está encima de la mesa. Fiona Ortiz, de Reuters, les pregunta qué significa, en su opinión, para el proceso de paz en el País Vasco el resultado de Bildu. Javier Carro dice qué consecuencias políticas y sociológicas ven en la irrupción de Bildu. Bien. A mí me hubiera encantado, pero encantado, que no Bildu, sino Batasuna, si ustedes quieren, Herri Batasuna, hubiera podido concurrir a estas elecciones a los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra y a lo de Juntas Generales. Y me hubiera encantado que hubiera podido concurrir con absoluta libertad, porque la condición que los demócratas nos pusimos para que eso fuera posible se hubiera cumplido. Y era que la organización terrorista esta hubiera desaparecido. Por tanto, creo que miren el mapa político de Cataluña y no creo que haya que dar un repaso muy extenso para ver que en este país, desde luego, se permite cualquier tipo de planteamiento, y estoy hablando concretamente, no ya república, monarquía, bueno, lo que haga falta, sino en cuanto a la organización del Estado. Independentismo, pues fíjense, señor Laporta, que creo que ha salido número 2 en el Ayuntamiento de Barcelona, pues es un partido que tiene un solo objetivo, independencia. Pero oiga, ¿usted cree en el sistema de mercado? Bueno, yo no, yo independencia, no, los demás no me importa. Bueno, muy bien. Y bueno, es que la Republicana de Cataluña no la voy a contar, tampoco. Bien, sería ideal, pero no se ha cumplido. Yo tengo aquí en la sala algunas personas que me traen recuerdos de hace unos años. Yo creo que hemos perdido lamentablemente el tiempo como sociedad y hemos dado una marcha atrás y, por desgracia, recuperarlo nos va a costar mucho trabajo. Yo no quiero ni pensar que haya habido aprendices de brujos en este proceso. Si los ha habido, han sido aprendices de brujos. Yo quiero pensar que ha sido una interpretación estrictamente constitucional sobre la prevalencia de las libertades, del uso de las libertades sobre lo que el Tribunal Supremo planteaba. Quiero pensar eso. En cualquier caso, tengo que afirmar, porque conozco algo de la historia, que es tremendamente complicado para el proceso de paz. Ahora bien, quizás, yo no lo veo, porque soy muy escéptico, pero insisten una vez tras otra que ellos están consiguiendo. Me refiero al mundo que con nombre supuesto se ha metido en la casa de EA y estos otros para crear eso que se llama Bildu, y el tiempo nos lo dirá. Yo ahí sí aplico el principio de por su obra los conoceréis. Hasta ahora, siempre cuando ha habido un proceso de paz, por desgracia, por tremenda desgracia, hemos terminado de muy mala manera. Pero desde el año 2002
no estaban en las instituciones. Y el año 99 fue la última vez que se pudieron presentar. Y entonces, ayer fue, en ese sentido, un mal día. Mi punto de vista. Personal, estrictamente personal. Ahí sí quiero que me vean como ciudadano, porque se me ha preguntado y con algún conocimiento sobre la materia, pero nada que ver con mi ocupación profesional. Como comprenderán, después de haber hablado Pedro Arriola, que es una de esas personas que probablemente casi nadie lo sabe, ha tenido un papel muy generoso, muy arriesgado, muy difícil, muy valiente en otros procesos de paz, pues hablar yo es un poco temerario y un poco insensato. Él conoce el tema de primerísima mano y tiene experiencias inolvidables que los demás, por fortuna, no tenemos. Con todo, ateniéndome a lo que los datos sociológicos dicen, lo cierto es que la mayoría de la ciudadanía vasca sí cree que no es un partido trampa. El presidente del PNV ayer, a pesar de probablemente estar escocido por el mordisco en sus junteros que le propinó Bildu, pues proclamó que ETA ha desaparecido con esta entrada de Bildu. Las opiniones en el resto de España son las opuestas. En el resto de España el 70% de la población piensa que ha sido un error. En el País Vasco la mayoría piensa que ha sido un acierto del Tribunal Constitucional. Dos percepciones o sensibilidades distintas. El problema no lo vemos probablemente del mismo modo de un lado y de otro de esa frontera puramente administrativa que separa el País Vasco del resto de España. Y yo tiendo a pensar que, por último, comprendo el escepticismo de mucha gente, pero también entiendo el optimismo y la esperanza de muchos otros que piensan que se ha dado pasos, incluso algún dirigente del Partido Popular en el País Vasco, que también viven inmersos en la terrible espiral que han tenido que aguantar durante muchos años, ha creído percibir un signo nuevo, algo ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado? Pues como dice Pedro Arriola, los hechos lo dirán, pero si hay una puerta a la esperanza, que es un partido que formalmente se ha comprometido no ya a rechazar la violencia, sino a expulsar del partido a cualquiera y del cargo que haga apología o que no condene o que tenga la más mínima muestra de simpatía por ETA. Eso nunca había ocurrido, ¿no? Que es un paso adelante en una estrategia muy taimada y muy falaz, es posible. Que sea realmente un cambio, que es al fin de ETA, como dice Urkullu, es posible, el tiempo lo dirá. María Antonia Estevez, del Diario de Navarra, dice: ¿cómo analizan el hecho de que el electorado socialista castigue a sus corruptos en Andalucía y que el electorado popular premie a los suyos en Valencia o en Madrid? L. Lázaro dice: ¿cómo interpretan que los electores no hayan castigado a los candidatos relacionados con los casos de corrupción, supuesta o real? ¿Está bien eso? Pregunta fácil. Sí, es pregunta muy fácil. Pero en la pregunta está la respuesta, ¿verdad? Claro. ¿Quién ha dicho que los votantes, antiguos votantes socialistas en Andalucía hayan castigado a sus candidatos por los casos de corrupción? ¿Quién lo ha dicho? Porque yo no lo he visto, ni lo hemos visto. Yo no me gustaría ser tremendista. Y sobre todo hay muchos políticos hoy en esta sala, y algunos de ellos son íntimos amigos míos, y algunos familiares muy cercanos. Está mi mujer, política desde hace muchísimos años en la sala. Y ella lo sabe, pues se lo he dicho muchas veces. ¿Qué ocurre con la corrupción y los políticos? Pues que el conjunto de los ciudadanos tiene una muy mala opinión de los políticos. Ojo, y no solo de los políticos, de mucha más gente. Y dice, pero son un mal necesario. ¿Y es más corrupto este que aquel? Tiene mucho que ver con el desorden que haya en la comunicación. Miren, ya que hablamos de mi pueblo, de Sevilla, Izquierda Unida es un partido que queda bastante inmaculado siempre, ¿verdad? Es que no ocupa poder. Pero cuando ocupa poder, como en Sevilla, pues es peor que otros. En de Sevilla, nada que decir de tal. Hay de todo, y por sobre. Y al final, como los ciudadanos tienen una opinión tan mala, dice, bueno, estos son a los que se han descubierto, el resto son igual. Esta es la verdad. Muy mala opinión, insisto, y no solo de los políticos. Por lo tanto, no se ha castigado, no. No hace falta, pero recuerdo a don Jesús Gil y Gil.
desde el año 1991? ¿Había alguna duda entre la ciudadanía de Marbella? ¿Había una elección sabiendo lo que se estaba haciendo? ¿Saben ustedes que en el año 93 don Jesús Gil y Gil, alguien lo engañó al pobre, y se presentó como candidato a la presidencia del gobierno? ¿Saben ustedes cuáles fueron sus resultados en la ciudad de Marbella, de la que era alcalde? Quedó el cuarto, la cuarta fuerza política en aquellas elecciones legislativas, y dijeron, bueno, se acabó don Jesús Gil. El año 95 volvió a ser candidato, el alcalde volvió a ser candidato, sacó una mayoría, que era amplísima, mayoría absoluta, brutal. Al PP lo dejó con 0 concejales, todavía más fuerte. No, él no engañó a nadie. Él le dijo, miren, yo tengo tantos intereses en esta ciudad que o saco esta ciudad adelante o me arruino. Y hizo de todo y por su orden. Yo creo que prevaricó sin pausa. No creo que hiciera una medida bien hecha. Algunas veces de forma innecesaria. Y lo acabaron inhabilitando por una estupidez. Porque era así, don Jesús, ¿verdad? Es decir, ¿cómo que yo no le voy a poder poner a mi equipo de fútbol, un tema del Atlético de Madrid y Marbella, y pagar algo por eso y tal? Si yo he ganado las elecciones, a mí me recordó aquello de don Alfonso Guerra, cuando se estaba hablando en el Parlamento sobre la expropiación de Rumasa, y en un momento determinado le debía hacer un comentario al presidente del gobierno, don Felipe González, y el orador de turno, que era Miguel Herrero, lo vio reírse, se paró y le dijo, y el señor Guerra se ríe porque de esto no sabe, pero está rozando el Código Penal. Y yo recuerdo la cara de estupefacción de Alfonso Guerra. Estupefacción. No de encono, sino de estupefacción. Pero ¿cómo puedo estar yo rozando el Código Penal si tengo 202 diputados? ¿Recuerdan ustedes aquello de Montesquieu muerto? Bueno, pues don Jesús Gil, nada que ver, ¿eh? Me perdonen mucho don Alfonso y los herederos de don Jesús Gil, pero no tienen nada que ver uno con otro. Pero don Jesús Gil hacía lo mismo. ¿Cómo? Si yo tengo mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella, ¿por qué no le voy a poder hacer? Esas patologías hacen que los ciudadanos, ese tema no es que lo perdonen, sino lo vean funcional, si me admiten ustedes el palabra de sociólogo. Lo vean funcional. No perdonan, sin embargo, lo que le afecta mucho más directamente. Y es que hace 3 años tenía un empleo y ya no lo tiene, o su hijo no encuentra un puesto de trabajo. Las cosas, si ustedes quieren, esto es una visión, le puedo asegurar que desde luego no cínica, puede ser escéptica sobre la sociedad española, pero no inventada. Eso es lo que aprendemos, es lo que vemos todos los días le estamos abriendo la panza a la oca, y es lo que sale. Tenemos la sociedad que tenemos, ni mejor ni peor, muchísimas cosas buenas, pero algunas como estas funcionan de esa manera. Por lo tanto, no anticipen, no prejuicien, como en Andalucía sea... No. En Andalucía, si quieren ustedes, les recuerdo, con un índice de paro del 21,3 está aquí el presidente de la patronal andaluza. ¿Nos puede recordar cuál es el nivel de paro de Andalucía? Porque es el más alto de España, ¿eh? Porque está rozando el 30. Y claro, por lo que resultaría extraño, quizás fuera una reacción distinta. Sí, yo creo que decir que las urnas han condenado a un candidato por corrupto es igual de erróneo que decir me han absuelto los ciudadanos de los delitos. Claro. Es decir, una cosa con la otra no tiene nada que ver. Hay corrupción y corrupción. Que en España hay corrupción es innegable. Los índices de transparencia internacional demuestran que en ese terreno hemos perdido, estamos todavía en cabeza de los países con poquísima corrupción, vamos a no exagerar, pero tenemos pautas de corrupción. Lo que pasa es que la corrupción, cierto tipo de corrupción, es eso que antes se denominaba en sociología delitos sin víctimas. La ciudadanía no percibe el daño en su bolsillo directo. Por lo tanto, le molesta, cree que es algo que está muy mal, pero no es algo que considere que le compete a ella, y de hecho no le compete juzgar. No es lo mismo que te cobren una mordida por hacer un trámite en un ministerio, que tengas que sobornar a alguien para conseguir un visado, tal, ese tipo de corrupción, que esa es la que es destructiva de forma deleteria, vamos, de forma total de una vida democrática, de otro tipo de corruptelas que son igualmente condenables, que son individualizadas, que no son sistémicas y que además no son impunes. Otra cosa es que la justicia nuestra, que es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia, y no hemos hablado de la justicia, pero hay que hablar de ella, simplemente porque está compuesta por 4.000 funcionarios en general muy honestos y competentes, pero claramente desbordados. Tenemos la justicia más o menos
nutrida de Europa en términos comparativos. Necesitaríamos 2 veces y media más jueces de los que tenemos para que funcionara medianamente bien. Como digo, otra cosa es que la justicia tiene su tempo, que es excesivamente lento. Tenemos un sistema que es probablemente excesivamente procesalista, es decir, excesivamente garantista. Nunca vienen mal las garantías, evidentemente, sobre todo cuando está un acusado, pero lo cierto es que eso perturba el funcionamiento en algunos casos y por lo tanto yo creo que hay que distinguir. Es decir, ¿hay corrupción? Sí. ¿La ciudadanía lo percibe indiferentemente? No. Hemos hecho encuestas en todas las comunidades donde ha habido casos flagrantes de corrupción y la ciudadanía, de forma masiva, dice que hubiera preferido otro candidato, pero que como el que hay es el que hay, pues le vamos a votar, porque nosotros no somos jueces ni nos compete eso. Por lo tanto, es tan erróneo decir he sido absuelto por las urnas como decir las urnas le han condenado. El tema está ahí, es un tema complicado y no lo vamos a resolver ahora en un minuto, pero... Perdonen que les solicite de nuevo mayor brevedad. Carmen del Riego, de La Vanguardia, dice: el ascenso de UPyD en Madrid ha quitado votos al Partido Popular en el Ayuntamiento y al PSOE en la comunidad. Vamos a ver, UPyD es un fenómeno local, desde el punto de vista de la sociología electoral. Es un partido que se presenta en España entera, pero es un fenómeno local. Madrid y región, si ustedes quieren, comunidad y ayuntamiento. No tiene un concejal en Barcelona, ni en Valencia, ni en Sevilla, ni en Zaragoza, ni en Málaga, La Coruña, etcétera, etcétera, ni tiene ningún diputado autonómico que yo recuerde en sitio alguno. Es un fenómeno local. Y no tenemos tiempo para entrar en consideraciones sobre la influencia de medios de comunicación locales, aunque son prensa nacional. ¿Se refiere usted al diario El Mundo? ¿Eh? Por ejemplo, si se refiere usted al diario El Mundo. No, yo nunca me refiero a nadie. Yo digo que tienen que ver determinadas cuestiones que pasan en Madrid en la Corte. En la Corte. Y bueno, y efectivamente es muy interesante, el análisis del voto de UPyD, las europeas, de las legislativas y tal. Claro, yo comprendo que es muy chocante. Yo comprendo que esas cosas, pues, de pronto, oiga, cuando hay 120 y tantos, pues claro, aquí de pronto, como la comunidad crece, pues crecen los diputados autonómicos, por ley. Y entrar, cuando se supera el 5% y se tiene tanto, se entran con 8. Claro. Hay veces que decimos, de 0 a 3, es que mire usted que no puede ser, es que como entran con 5, porque funciona casi proporcional pura. Por lo tanto, de momento, no digo yo con el futuro, pero de momento, tras las europeas iguales, tras las legislativas, no lo vemos como un partido de ámbito nacional, lo vemos como un partido de ámbito local, madrileño. Le quita, e insisto, es muy interesante, pueden ustedes hacerlo porque es muy entretenido. Escoger las elecciones del año 2007, hay nivel de mesa en Madrid. Claro, pueden analizar hasta ese nivel de mesa y ver la correlación de los votantes en Madrid capital, los que votan a las municipales, los que votan a las autonómicas, es muy interesante. Y no digo más, mi querido amigo, que diría don Manuel Fraga, pero no merece vamos, insisto, a los periodistas y tal, claro, el niño muerde al perro en noticia, el perro muerde al niño no, pero desde el punto de vista de lo que estamos analizando, es como el tema del crecimiento de CIU. CIU no ha crecido. Ha conquistado la ciudad de Barcelona, que es una cosa distinta, pero no ha crecido. Señor Todavía. No, yo acogiéndome en la misma cita que ha hecho Pedro Arriola, no tengo nada más que decir. En Romano Drados les pregunta si el apoyo al gobierno de algunos partidos, PNV, Coalición Canaria, les ha supuesto algún castigo electoral. Sí, sin duda. Eso cuando quedó más claro fueron en las elecciones legislativas, que es cuando se castigan más esas cosas, del año 2008. Como ustedes recordarán, el año 2008 en las elecciones legislativas se produjo aquí una cosa que no es normal. Y es que el partido de la oposición mejorara en votos, en porcentaje y en diputados, y el gobierno también. Subió el PP, algo más que el PSOE, ciertamente, pero tampoco mucho más. Subieron los dos. Bueno, ¿y esto cómo es? ¿Quién perdió? Porque, ojo, los grandes partidos nacionalistas, CIU y PNV, ¿no? ¿Quiénes perdieron? Pues recuérdense que había una cosa en el Parlamento Nacional que se llamaba Junta Aragonesista y que sigue en el Parlamento Regional tal, y desapareció.
al BNG lo castigó. Castigó a todo... bueno, a Izquierda Unida no es que la castigó, es que la laminó. Izquierda Unida, dado que todavía... Por cierto, les hago un comentario. Cuando analicen los resultados electorales, sumen a Iniciativa per Catalunya los verdes, ¿verdad? Porque si no se van a montar un lío. Recuerden eso, sumen. Bueno, pues Izquierda Unida, tal como su nombre, es un diputado en Madrid. El otro es Iniciativa per Catalunya, aunque nosotros lo unimos en Barcelona. Entonces, castiga, sin duda alguna, salvo a los grandes partidos nacionalistas. Y por lo tanto, y castiga los pactos. Y castiga los pactos de gobierno. Ahora bien, en todo hay excepciones y aquí no valen. No hay enfermedades sino enfermos. Vean, se ha planteado al principio y no hemos hablado de ello. Cantabria. ¿Qué ha ocurrido en Cantabria? Nuestros representantes lo digo con el mayor cariño como se pueden ustedes imaginar, de anchoa, porque defiende bien su tierra y sus anchoas, y los taxis de Madrid. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha bajado? No. Tiene el mismo número de diputados. ¿Quién le ha fallado? El Partido Socialista. Y claro, como la distancia era tan poco... Recuerden cómo fue la jugada aquella, ¿eh? El Partido Popular gana las elecciones, el Partido Socialista se queda de segundo y el PRC se queda de tercero. Y para evitar que el PP gobierne, los socialistas colocan al tercero de primero y lo pagan inmediatamente en las siguientes elecciones. Los políticos cometen muchas torpezas. La más grande, confundir los deseos con la realidad. La segunda, más importante, es creer que los ciudadanos son tontos. No lo son. Algunas veces están despistados. Y desde luego delegan en los políticos como representantes y dicen, dentro de 4 años hablaremos. Pero cuidado cuando hablan al cabo de los 4 años, porque se enteran. Bien, sí, se castiga las políticas de apoyo al gobierno, evidentemente. Y se castigarán más en el proceso de las elecciones legislativas. Totalmente de acuerdo. Sí, da gusto. Una pregunta para el profesor Toaria, que naturalmente puede matizar después si lo desea el profesor Arriola. ¿Ahora Zapatero va a negarse a hacer las reformas laborales y de política económica que parecen inevitables y que le correspondería hacer, especialmente si, como es previsible, no hay pacto entre la patronal COE y los sindicatos? Es el momento de decir, ¿y por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para...? Pues no tengo ni idea, no lo sé. No hablo con el presidente del Gobierno todos los días, no tengo ni idea. Creo que tiene un papel muy complicado, ese es uno de los temas que tiene, pero tiene otros probablemente encima de la mesa mucho más perentorios. Tiene un partido en este momento que está destrozado, desmoralizado, que no quiso ver los signos obvios de lo que venía. Tiene unas primarias, un proceso de primarias abierto que, bueno, no sabe cómo va a pasar. Tiene por delante 10 meses hasta las elecciones dificilísimos, con una situación que no da pinta de ir a mejorar muy rápidamente. Entonces, bueno, entrar ahí, pues, sinceramente no me siento capacitado para decirlo, vamos. Juan José Fernández, de Interview, le pregunta al profesor Arriola, ¿cómo afectarán, en su opinión, a las posibilidades electorales del PP en 2012 los duros recortes que van a tener que emprender los nuevos gobiernos autonómicos del Partido Popular a partir de ahora? Esta también viene dedicada a usted. Sí, esta sí la voy a contestar porque tiene que ver con... Aquí ha faltado muchas cosas. Desde mi punto de vista profesional, lo primero que ha faltado es un relato. Creo que está con nosotros un ilustre profesional, al que yo conozco hace muchos años, prestigioso economista, que tuvo bien, no hace 2 o 3 años, de recordarme una intervención. Aquí los periodistas que hay son muy jóvenes, la mayoría, y no pueden recordar a don Enrique Fuentes Quintana ejerciendo de vicepresidente del Gobierno, de vicepresidente económico del Gobierno, con Adolfo Suárez, explicándole a los españoles una situación dramática desde el punto de vista económico. Bien, es verdad que entonces solo había una televisión, aquello fue un programa estrella, y don Enrique era un magnífico pedagogo. Hay un relato. Los ciudadanos, insisto, no son tontos, les puede fastidiar muchísimo
E imagínense a una pensionista o pensionista varón que tiene, bueno, viudas tiene que ser pensionista mujer, que tiene 670 euros, y no estamos hablando ni mucho menos de las más bajas, y hay aquí ilustres expertos en la materia, y que de pronto le congelan la pensión y los precios le suben el 3,8. Ojo que estamos hablando de personas que en los niveles de subsistencia están que llegan a final de mes justo, y que de pronto empieza a ir hacia atrás. Bueno, si hay que congelarle la pensión, no se puede hacer de forma abrupta un 12 de mayo porque 3 días antes en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea le han puesto un dictat y se ha venido aquí y ha dicho a Roma por todas. Eso es operar con serrucho. Hay que explicar las cosas. Y hay que decir que cuando no se tiene, no se puede dar. Entonces, yo espero, en primer lugar, habrá que ver. Aquí ya estamos todos, bueno, todos, y los mercados, especulando sobre qué nos vamos a encontrar, qué se van a encontrar, la gente tal. Mire, como está aquí, a mí yo hablar bien de mis amigos y tal, aquí hay un alcalde que ayer fue refrendado por sus vecinos. Simplemente sacó 10 puntos más que la última vez. Y eso es importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que su ayuntamiento, aunque a ustedes no les parezca posible, no tiene deuda pública. Hay ayuntamientos en España que no tienen deuda pública. Y hubo un gobierno donde ese señor ocupaba un puesto de responsabilidad que tenía fama entre los ministros y los secretarios y tal. Joder, el hijo de, y tenían su nombre y su apellido, que no, pero claro, habla con el presidente y no puedo hacer la carretera de no sé qué, no sé cuánto. Mi amigo es Pepe Folgado, es alcalde de Tres Cantos, y demuestra día a día en su gestión municipal que se pueden hacer así las cosas. Entonces, lo que hay que poner es una academia de cómo gestionar bien un ayuntamiento en épocas de crisis, poner a Pepe de profesor, ¿verdad? Y tal. Y hay que explicarlo, coño. A él no es una cosa que tal, él va y le explica a los ciudadanos que estaría muy bien, que le gustaría hacer, pero que no podemos. Entonces, sin duda alguna, hay que un relato y un poco de delicadeza. Hombre, no se puede llegar, digo yo, es una opinión de ciudadano, no de asesor. No se puede llegar a la Generalitat y al día siguiente decir, mire ustedes, y está muy bien, para llegar a que los determinados tipos impositivos sean como los de Madrid, le voy a bajar, traducido, le voy a bajar los impuestos a los más ricos. Y además, como tenemos un déficit galopante, voy a suprimir determinadas prestaciones sanitarias y tal. Y usted, eso es una barbaridad. Y los ciudadanos lo castigaron inmediatamente. Y sabemos, por compañeros que estaban haciendo tracking para el Ayuntamiento de Barcelona, vamos, encargados por CIO, que inmediatamente se notó. Porque es impúdico. Hay cosas que no se pueden hacer sin explicarlas y hacerlas bien y tener unos timings. Bien, ¿qué significa? Que si se hacen torpezas, se pagan. Y lo que hay que evitar es hacer torpezas. Toaria. No, totalmente de acuerdo. No, Hemos hablado de... ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, pues vamos ya a finalizar. Sí, vamos, ya no sé. Tiempo para conclusiones y por si acaso no se les ocurre una conclusión. Dice Iciar Pañeda de Reuters, dice, ¿qué les dicen sus encuestas sobre el sucesor de Zapatero? ¿Emerge ya algún claro favorito o habrá sorpresa? Y Carmen del Riego, de La Vanguardia, dice, con todas las cautelas, los resultados de ayer, sería una mayoría absoluta del PP en generales y Juan Astorqui, más general todavía, desde Barson Basteller, los motivos del cambio. Los motivos del cambio. Sí. Bueno, Empezamos otra vez el desayuno. Cambio, sí, pero como es mi amigo Juan, Pues no tengo más remedio que contestarle, claro. Bueno, entonces estábamos con los motivos del cambio. Esa es la fácil. Esa es la fácil. Y las otras, me dice José Luis, perdona, que Sí, crisis Sí, Zapatero. como no he dormido. Sucesor de Zapatero, si emerge bien. ya... No, esa sin duda alguna la despejo porque, yo no hago encuestas, yo encargo encuestas. Vale. Y como es lógico, para quien trabajo, pues no se dedica a averiguar quién puede ser el sucesor de Zapatero. De eso supongo que se encargan. Pero el señor Toaria lo sabe. El señor Toaria porque trabaja para un muy importante medio de comunicación que tiene mucho interés en esa materia y lo hemos leído y lo dice. Evidentemente, si yo no me equivoco y he leído que tiene barba y es varón.
y no es ministra de Defensa y se llama Karma. Ya está, creo. Voy bien orientado, ¿no? Sí. Esa está. Y la otra. Y ahora tú di que tú eres el autor, coño. Yo no soy el. No. Claro. Lo voy a decir otra vez, que estoy de acuerdo contigo, pero Muchas vamos, gracias. los sondeos que hemos hecho varias veces preguntando eso, lo que sale de forma inequívoca es que entre los votantes, no entre los militantes, porque no se puede hacer la distinción en un sondeo porque no da la muestra para hacer esa distinción, entre los votantes socialistas no hay duda. En proporción que varía de 4-1, de 5-1, el preferido es Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre Carmen Chacón, y sobre José Bono. Sobre otras posibles alternativas no hemos preguntado, porque claro, tampoco podemos hacer una lista eterna y una especie de salto a la fama a ver quién se postula, ¿no? Pero bueno, repito, también hicimos encuestas en ese sentido en las primarias de Madrid para candidatos a la comunidad y al ayuntamiento. Los votantes del PSOE preferían a unos determinados candidatos y los militantes eligieron a otro, con lo cual la primaria es la primaria y tiene su propia dinámica. Pero si es a nivel de electores, la cosa estaría muy clara. Sí. Y en cuanto a la... había una sobre el... vamos, aparte de la de mi amigo Juanito, ¿cuál era la otra? Estábamos hablando del... Si los resultados de ayer serían una mayoría absoluta. Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Que he intentado, y con nulo acierto, por lo que veo, explicar antes. Vamos a ver. No hay una causa, ¿verdad? Nosotros nunca estaríamos expulsados inmediatamente del Santa Santorum si dijéramos, ayer perdieron las elecciones los socialistas o ganaron el PP por este motivo. No. Siempre hay un conjunto de concausas, muchas, y a un mismo tiempo. Lo que ocurre es que hay unas más importantes que otras. Y da la impresión, y con esto ya entro también con lo de Juan Astorqui, por si no quedó claro antes, la crisis, sin duda alguna, el fondo, pero también la falta de relato, no sé si mentiras, pero desde luego engaños sobre su desarrollo, etcétera, y perspectivas de futuro, y tremendos errores de tratamiento. Y se pagan. Diera en parecer que para una mayoría de españoles el presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, es un buen navegante en aguas fáciles. 2004, 2007, principio del 2008. Pero no lo ha hecho bien en época de crisis. Y eso se nota, nosotros lo notamos con gran claridad cuando estamos hablando, evidentemente, de sus votantes, de los que lo han votado y lo dicen, no del que no lo ha votado nunca. Sino tal. Bueno, pues este chico, tal, acuérdate de las preelectorales del año 2004, cuando no iba a ser presidente del gobierno, y los cualitativos, cómo se le veía, cuál era la percepción que se tenía del presidente del gobierno. Buen chico y tal y cual, pero no es una persona capaz de llevar. Bueno, después funcionó 4 años para una mayoría suficiente y después se ha venido abajo. Esa es la impresión. Las causas, Juan, pues las causas son la crisis, la falta de respuesta a la crisis, los engaños sistemáticos, insisto, engaños en el que yo creo que ha habido mucho autoengaño. Que se creía que esto era circunstancial y que salíamos adelante y tal. Y le ha cogido el tsunami. Y eso sí que es un tsunami. Le ha cogido porque un tsunami son los votos. Aquí hay algunos ilustres representantes del sistema económico y financiero español. El tsunami es el otro, ¿eh? Y no digo más, no vaya a ser que me acusen de que estoy influyendo en los mercados. Pero las cosas son como son, ¿eh? Y eso también está en eso, ¿verdad? Sí, para que no nos acusen de escurrir el bulto con lo que nos han preguntado de si con 9 puntos y medio o 10 de distancia eso es mayoría absoluta, yo recordaría algo que tú también has dicho. Se nos olvida que las elecciones generales no es una elección, son 50 elecciones. Por lo tanto, extrapolar de un resultado nacional global lo que podría pasar en cada provincia es un juego, es un divertimento, está muy bien, pero es un juego, no podemos saberlo. ¿Puede ser mayoría absoluta? Sí. ¿Puede no serlo? Pues sí. Pues muchas gracias. No sé si ustedes han nadado y guardado la ropa, pero lo han hecho muy bien. Sí, somos especialistas. Bueno, pues en nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica de España y de todos nosotros, muchas gracias por haber